Saludamos a Santiago Chivite, director general de Imagina Energía. Muy buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería preguntarte por esa noticia, ¿no?, que conocíamos ayer y que sigue coleando hoy. Las comercializadoras, ¿no?, dicen que rechazan las medidas que se proponían desde España para cambiar ese mercado eléctrico. Decían que incluso podría tener consecuencias, ¿no?, que cada mercado pudiera poner los precios de determinada manera sobre el suministro y sobre el normal funcionamiento del mercado. Para que todos nos entendamos, Santiago, no sé si puedes explicarnos muy brevemente cuál era la propuesta y cuál ha sido esa respuesta. Bueno, realmente la propuesta era un poco salir del sistema único europeo que tenemos ahora de fijación de los precios, y que es verdad que es un mercado que ha tardado mucho tiempo en implantarse y que ahora mismo armoniza un poco los sistemas de fijación de precios en toda Europa, y por tanto realmente es una propuesta que es complicada que salga adelante si es unilateralmente, ¿no? Entonces lo que se proponía era que parte de la generación renovable pasar a dedicarse a los clientes que estaban a tarifa y a clientes industriales, y que por tanto esa energía desapareciera de alguna manera del mercado. Esto lógicamente iba a tener un impacto porque al final es una forma de fijar un precio para un segmento concreto del mercado y no se sabía cómo podía repercutir en el resto de clientes. Entonces esto es lo que ha hecho Europa, es decir, que ese tipo de medidas no pueden ser aceptadas desde el punto de vista de la armonización europea que hay de precios y por el impacto que podían tener, que realmente no se conocía cuál podía ser, ¿no? Entonces, es cierto que todo este tipo de medidas de cambio o de reforma del mercado eléctrico en España obligatoriamente tienen que pasar por Europa, y tiene que ser una reforma a nivel europeo, ¿no? Que estamos viendo que este no es solamente un problema de España, es un problema del resto de Europa también, por la dependencia que tenemos de los precios del gas, que hace que sea un sistema realmente complejo y que tiene que realizarse una reforma, pero a nivel europeo, no solamente a nivel español. En medio de este contexto, como estamos viendo, de precios altos, de si se regula o no se regula, de ese debate sobre la dependencia energética que, como tú bien dices, tiene España y tiene, por supuesto, Europa, crece el temor en general a la posibilidad de que haya falta de suministro y lo que se está llamando, Santiago, el gran apagón, ¿no? Todo esto surgía hace unas semanas a raíz de ciertas informaciones que venían desde Austria, nos hacíamos eco aquí desde negocios también, una región también de Alemania, bueno, diferentes zonas de Europa advirtiendo de que, bueno, era hipotético que podía suceder, pero en un futurible, bueno, estemos preparados. Eso se advertía desde algunos lugares, ¿no? En el caso de España, fuentes que hemos consultado aquí también desde negocios, lo que nos dicen es que, bueno, pues para lo bueno y para lo malo somos una isla energética, que venimos más de Argelia, que funcionamos distinto, ¿no? Y que en el caso de España, incluso nos ponían el ejemplo de lo que sucedió en Filomena, ese suministro está garantizado. Pero hoy de nuevo volvemos a oír noticias al respecto. Entonces, como cada día, bueno, pues os preguntamos a quienes trabajáis en el sector sobre estos miedos. Pues sí, es normal, lógicamente, ¿no?, que la gente tenga miedo a un gran apagón, como se dice. Es cierto que, como bien comentabas, España es una isla energética para lo bueno y para lo malo. Si Centro Europa son todo países que están muy interconectados entre sí, Italia, Francia, Alemania, por supuesto países más pequeños como Austria, Suiza, están muy interconectados, ¿no? Y por lo tanto dependen mucho los unos de los otros de cómo sea la situación del mercado eléctrico. En España hay interconexión con Francia, con Portugal. Realmente hay un mercado ibérico, España y Portugal funcionan como un único mercado, y luego hay una interconexión con Francia, una interconexión con Marruecos, que es muy pequeñita con Marruecos. Con Francia es un poquito mayor, pero es cierto que, digamos, la capacidad de evacuar energía hacia otros países, que es un poco lo que podría generar este miedo, ¿no?, que hubiera un apagón, porque se evacuara demasiada energía a otros países y por tanto nosotros nos pudiéramos quedar sin suministro. Pues en el caso de España es muy improbable, nada es imposible, pero digamos que la probabilidad es muy baja, porque al estar nosotros aislados, entre comillas, eso supone que el suministro en España está garantizado con las centrales de energía que hay aquí. Para que te hagas una idea, el pico máximo de demanda en un día en España ha sido la mitad de la capacidad de generación eléctrica instalada en el país. Entonces, digamos que tenemos un colchón, que hemos llegado solamente hasta el 50% en el día de más demanda energética, y por tanto yo creo que el miedo al gran apagón, en ese sentido podemos estar un poco tranquilos, que es muy difícil que se produzca.
Bueno, pues ahí de nuevo, ¿no? Ese mensaje de tranquilidad. Y quería preguntarte también, Santiago, por Imagina Energía, ¿no? Que nos cuentes un poquito más de vuestro proyecto, porque me parece que ya lleváis un año llevando energía solar, ¿no? A las diferentes regiones de España. Cuéntanos cómo os ha ido, ¿no? En este año, en qué consiste el proyecto y sobre todo, bueno, cómo estáis viviendo este momento de crisis energética, de subidas de precios, en que se está poniendo otra vez mucho el foco en las renovables y todo ello después de la COP26. Sí, correcto. Pues mira, efectivamente, como dices, nosotros lanzamos el proyecto de Imagina hace un año, poco más de un año. Empezamos con una propuesta de valor muy centrada en energía solar. Nosotros pertenecemos a un grupo coreano que se llama Hanwha y que es líder en energía solar en el mundo y que tiene centrales de producción de energía solar pues en Estados Unidos, en Australia, en España, por supuesto, en muchos países, ¿no? Entonces, aterrizamos en España con el objetivo de poder dar energía solar a consumidores con una experiencia de cliente muy fresca, muy innovadora, muy diferente, ¿no? Muy centrado en lo que quieren los clientes, por ejemplo, facturas muy claras, que tú contactes con tu compañía eléctrica y siempre te atienda un gestor con nombres y apellidos, ¿no? Y sepas quién es. Yo creo que ese tipo de cosas que son cada vez más valoradas y finalmente una propuesta de precio estable, ¿no? Para nosotros es fundamental que el cliente, lo veíamos ya entonces, hace un año, ¿no? Pero ahora digamos que la evolución del mercado nos ha dado la razón, ¿no? El cliente busca estabilidad de precios y no puede ser estos vaivenes que tenemos, las locuras de que el precio crezca un 30% de un día a otro, pues eso en una familia normal no se puede admitir, ¿no? Es una situación que no se puede afrontar. Entonces, nuestro planteamiento siempre fue el mismo. Vamos a dar energía 100% de origen solar, vamos a tener una experiencia de cliente muy diferencial en el mercado que nunca se ha visto en el mercado español y vamos a dar precios que sean estables. Para que os hagáis una idea, nosotros a nuestros clientes domésticos que ya empiezan con una tarifa muy buena con nosotros, les mantenemos el precio por contrato obligatoriamente al menos 3 años. Esto es muy diferencial. Los clientes ahora mismo están viendo que el precio les varía casi día a día, pero variaciones del 30 y del 40%. Pues con nosotros tienen un precio estable, garantizado a 3 años, y eso nos ha sorprendido la respuesta, ¿no? De la gente. Es muy, muy interesante cómo el feedback que estamos teniendo de los clientes, tanto de las empresas como de los clientes domésticos, es realmente muy favorable. O sea, la gente ve que esto sí es una apuesta diferente y sí que es algo distinto y que no se había visto hasta ahora en el mercado. Entonces, la verdad es que estamos muy satisfechos y con muchas ganas de seguir creciendo, lógicamente. Bueno, pues Santiago Chivite, desde Imagina Energía, felicidades, ¿no? Por la buena marcha del Gracias. proyecto y gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poquito más, bueno, pues todas estas noticias, ¿no? Que recibimos cada día sobre el sector. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.